Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. En la próxima hora vais a tener por aquí al rey del rock and roll. ¿Preparado para tu primera película, Elvis? He estado preparado toda mi vida. Sí, se sabe todo el guión de memoria. Su papel y el de los demás, ¿eh? Bueno, ya sabes que solo contamos contigo para tus frases y las canciones, claro. Y no es el único rey que nos visitará. También tendremos al rey del cine de aventuras de los años 30 y 40. Juerguista y seductor como pocos, Errol Flynn. Errol, le decía yo, no entiendo cómo puedes estar trabajando todo el día y después salir con tantas chicas. Y él me contestaba, es muy fácil, yo leo la prensa mientras ellas hacen sus cosas. Hablaremos del terror oriental que revolucionó el género a principios de este siglo. ¿Qué puedes decirnos acerca de esa cinta? Lo único que sé es que de repente aparece en la pantalla una mujer horrible que dice: vas a morir dentro de una semana. Y os contaremos cómo el cine ha reflejado en sus películas la crisis económica de la que todavía hoy sufrimos sus secuelas. ¿Qué? Decía que me han despedido. Hoy. ¿Por qué? Un menú cinematográfico que regaremos además con unas cuantas canciones y melodías de bandas sonoras. Si estáis listos, empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Aloha ienevela, aloha ku'upua pikakela, e mua ni ke alai ka paulila, uhe nei ka wai oia. Ia koni koni I ka wai koni koni mai hui hui o kia ni ani. Ia I ka wai mai hui hui o kia ni ani. Aloha ia nevela, aloha ku'upua pikakela, mua ni te he ala I ka paula, uhe nei ka wai oia kua. Hemos comenzado la parte musical con esta canción del músico hawaiano Gaby Pahinui, que sonaba en la banda sonora de Los Descendientes, película que en 2011 protagonizó George Clooney. Y nuestro primer protagonista de hoy también rodó alguna película en Hawái y grabó varias canciones con música de esas islas. Dentro de 3 días se cumplen 42 años de la muerte de Elvis Presley. Aunque lo suyo principalmente era la música, el rey del rock and roll rodó también una 30 de películas, lo que le convierte en una de las estrellas más productivas del cine musical. Vamos a recordar su carrera cinematográfica. Chicos y chicas, recibamos con un fuerte aplauso a Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Dicen que de no haber existido Elvis, el rock and roll hubiera acabado germinando igualmente. Pero no sería lo mismo. Elvis fue la imagen, el rostro, el gesto. Convirtió el rock en un fenómeno de masas y preparó al mundo entero para asimilarlo. Aunque sus letras eran inofensivas, su voz, su manera de mover las caderas y su actitud eran una auténtica reivindicación de la rebeldía juvenil. Quiero hacerte una pregunta, Elvis. Si yo hiciera eso como tú lo haces, ¿crees que las chicas se pondrían como se ponen contigo? No sé lo de las chicas, pero a tu edad te ayudaría a la circulación sanguínea. Elvis entró en el mundo de la música como un vendaval. Sus discos y actuaciones arrasaron desde el primer momento. Sí, he tenido bastante suerte. ¿Suerte? Talento. Me di cuenta de que lo tenías en cuanto abriste la boca. Y ahora la televisión. La revista Variety fue la primera en acuñar el término rey del rock and roll. Pero su coronación tiene una fecha y un lugar preciso.
el 9 de septiembre de 1956, cuando Elvis apareció en el show de Ed Sullivan, el programa de mayor audiencia de la televisión americana. Empezamos con la cámara 4, encuadra y mantén la imagen. Las órdenes del realizador fueron tajantes, enfocarle siempre de cintura para arriba para evitar mostrar sus provocativos movimientos de caderas. A pesar de todo, aquel día Elvis congregó ante la pantalla al 82% del total de la audiencia televisiva americana, todo un récord. ¿Cuánta gente vio el programa de Ed Sullivan? 52 millones. El éxito del programa de Sullivan confirmó que la imagen de Elvis podía ofrecer muchos más dividendos y además cumplir así un viejo sueño del cantante. Siempre he querido ser actor, como James Dean o Marlon Brando. Su manager, el coronel Parker, había preparado la entrada en Hollywood de su pupilo por la puerta grande, una biografía de James Dean que Presley iba a protagonizar. Pero el proyecto se canceló y Elvis tuvo que conformarse con un western de segunda fila, Love Me Tender. ¿Preparado para tu primera película, Elvis? He estado preparado toda mi vida. Sí, se sabe todo el guión de memoria. Su papel y el de los demás, ¿eh? Bueno, ya sabes que solo contamos contigo para tus frases y las canciones, claro. Love me tender, love me sweet, never let me go. La película era bastante floja, pero fue un gran éxito de taquilla. Esto creó un precedente fatal, ya que convenció al coronel Parker de que no era necesario meter a Elvis en buenas películas para que fuera rentable. Elvis, déjame que yo trabaje lo del cine, ¿eh? Tú tienes que cantar, venderás discos, ganarás más dinero. Eso es lo que quieres, ¿no? Después de Love Me Tender vendría Loving You, y por fin la película que le consagraría definitivamente como estrella de cine. No sé. ¿Cuánto puedo cobrar por cantar en una cárcel? De la cárcel es para la mayoría de los fans la mejor película que rodó Elvis. Esta y la siguiente, King Creole, El barrio contra mí. ¿Te gustaría dejar de ser el chico de la limpieza? Ya no lo soy. Quisiera hablar contigo. Soy el dueño del King Creole. Me alegro por usted. Sí, sé que es un cisne que se está muriendo, pero contigo quizás reviva. ¿Te interesa? En ellas puede comprobarse que Elvis era un actor razonablemente bueno y que no tenía por qué haber sucumbido a las mediocridades que llenaron su carrera cinematográfica posterior. Excelente trabajo, Elvis. ¿Estás seguro, señor Wallace? ¿Puedo repetirlo? No. Ha estado bien, chico. ¿Seguro que no tienes formación teatral? Llevo toda la vida preparándome para esto. Pero en aquellos días ocurrió un hecho que marcaría definitivamente su historia. Pocas semanas antes del estreno de King Creole, Elvis fue llamado a filas. ¿Quieres un buen corte o un especial pescadilla? ¿Especial pescadilla? Especial pescadilla, te lo cortan con un hacha. En 1958, las tijeras del peluquero militar arrasaron el tupé del rey. El cantante pudo haber eludido el servicio, pero el coronel Parker le convenció para que aceptara un destino en Alemania y convertirse así en un ejemplo de buen americano. Las cosas se están poniendo muy feas. Estamos hasta las cejas de mala publicidad. La Iglesia Católica ha empezado a meterse con Elvis. Podemos usar un periodo así para relajar la situación. Lavar tu imagen. Un estilo más amplio. Un estilo más amplio significa más público. Y eso significa más dinero para todos. Elvis pasó 2 años en el ejército, pero la gente no le olvidó. Vuelve del servicio militar, ha estado 2 en Europa. años fuera de casa. Yo estuve 3 años y al volver solo me esperaban un café y un par de tostadas. A Elvis, en cambio, le esperaba el éxito. Sus discos vendían aún más que antes. Solo había un problema. De Alemania, Elvis volvió domesticado. I'll remember you long after this. Su música ya no apuntaba solo a los jóvenes amantes del rock and roll, ahora se hacía más accesible y llegaba a un público más amplio. ¿Pero qué es eso, papá? Pues algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos. Es el ritmo de la juventud. En los años 60 Elvis Presley dejó de actuar en vivo y se dedicó únicamente a rodar películas, a una media de 3 al año. Eran producciones sin muchos gastos, de escasa imaginación y argumentos a menudo sonrojantes, en las que el cantante solía hacer el papel de ligón inofensivo en lugares exóticos. Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Has traído tu traje de baño? Pero yo trabajo, ¿lo has olvidado? Hoy es fiesta en Hawái. ¿Ah, sí? ¿No te habló tu madre del día de Hooky Hooky? ¿El día de Hooky Hooky? Vamos. Elvis en Hawái, Elvis en Las Vegas, Elvis en México.
Daba igual lo malas que fueran las películas, siempre eran rentables, ya que estaban hechas para los fans. Bueno, ¿cuál es el veredicto, chicos? ¿Otro éxito de Elvis? Eso creo. Pues claro. Dicen que rechazó papeles que le habrían permitido crecer como actor en películas como West Side Story, La Gata Negra o Cowboy de Medianoche, siempre asesorado por su maquiavélico manager, el coronel Parker. ¿Has visto las fechas de rodaje? 6 meses. En este tiempo nosotros hacemos 5 películas. Pero es la oportunidad de hacer algo especial, algo muy, muy bueno. Al coronel no le interesaba la calidad, sino la rentabilidad. La vida de la gente es triste. Tu trabajo es darles 90 minutos en los que olviden sus problemas cotidianos. Lo que quieren ver es el paraíso que no se pueden permitir visitar. Un montón de chicas guapas. Y a Elvis Presley peleando y cantando media docena de canciones que podemos meter en el disco de la banda sonora. Así nos ganamos el pan, hijo. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. Poco a poco el rey se fue aislando del mundo, prisionero de su fama y su riqueza, rodeado de una corte de aduladores y haciendo películas como si fuera una rutina laboral. Te esperan en el estudio dentro de media hora para rodar la última escena. Ya lo sé. Prepara unas botellas para invitar al personal. Sí, majestad. Pero a finales de los años 60, Elvis decidió al fin regresar a la música. No he cantado delante del público desde hace 7 años. ¿Y si no les gustó? Elvis, tú creaste el rock and roll. Tú eras el rey. Y en cuanto salgas ahí, volverás a serlo. Y así fue. Elvis grabó las arrebatadoras In the Ghetto y Suspicious Mind, con las que volvió al número 1. Aquellos éxitos recuperaron al cantante y mataron definitivamente al actor. Atrás quedaban 33 películas que resultan ser un documento visual de la propia historia de Presley. Las 4 primeras captan su fuerza arrolladora durante los años 50, el resto su progresiva degradación. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. El final de la historia ya la conocéis, su etapa de gordito hortera en Las Vegas. Elvis es Dios. No me imagino a Dios con barriga y faja cantando My Way en el Caesars Palace. Y su muerte por sobredosis de pastillas en 1977. Afortunadamente el tiempo ha ido borrando aquella imagen y son los primeros años geniales los que más se recuerdan. ¡Ay, Dios mío! Elvis Presley se sentó aquí en la primera escena de la película King Creole. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Voy a llorar! No llores. Elvis fue capaz de lo más grande y también de lo más vulgar, pero nadie puede quitarle el título de gran revolucionario. Como dijo Greil Marcus, uno de los grandes periodistas musicales de la historia, Elvis Presley fue el primer y último cantante que cambió el mundo. Todos los que le siguieron solo cambiaron el rock and roll. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Estamos escuchando la música que Max Steiner compuso para la película Jezabel, aquel clásico de Bette Davis que William Wyler dirigió en 1938. Y ahora vamos con un reportaje de la serie Mi terapia de terror, que Jack Bourbon nos presentó a lo largo de 2018. En ella, nuestro detective cinematográfico nos hacía un repaso histórico de las mejores películas del género de terror. La película que recuperamos hoy es The Ring, El Círculo,
un film estrenado en Japón en 1998 que puso de moda en todo el mundo el terror oriental. Hola, ¿qué tal amigos? Ocurrió a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. El cine de terror recibió un soplo de aire fresco que venía desde Oriente. Ya lo decía por entonces uno que de esto entiende un rato, Quentin Tarantino. Cada 6 o 7 años, el cine más sorprendente viene de un país distinto. En este momento, este es sin duda el cine asiático. Ellos son los reyes del horror. Ya no son los americanos, son los directores asiáticos. La película que os traigo hoy fue la precursora de todo aquel fenómeno de terror oriental, The Ring, también conocida como Ringu, el Círculo. ¿A quién se le había encomendado este caso? Al director Hideo Nakata, considerado desde entonces el gran renovador del género. Él y otros realizadores como Takeshi Shimizu, Kiyoshi Kurosawa o los hermanos Pang llenaron las pantallas de fantasmas de ojos rasgados. ¿Tú también los ves? En realidad a ellos no les gusta que les veamos. Con el tiempo te acostumbras. Un cine de terror, el oriental, que solo los valientes se atreven a degustar. Tal vez no debería ver ese mundo nunca. No quiero seguir escondiéndome en mi mundo, ni pasar miedo todas las noches. Una mujer oculta su rostro entre las manos. A través de las rendijas de sus dedos observamos cómo sus ojos rasgados se abren cada vez más y más, hasta dibujar una mueca de terror indescriptible. No vemos lo que ella ve, pero sentimos su miedo en la piel. Es miedo en estado puro, sin artificios. Bastan unos ojos desorbitados para provocar el escalofrío. Luego, el horror. Oriente salió al rescate para ofrecernos una nueva estética del terror. Un terror de poca sangre, sin vísceras y que no abusa de los efectos especiales. Como decía Danny Pang, el director de la película The Eye. ¿Cuándo usamos efectos especiales? Solo cuando no podemos alcanzar nuestro objetivo con técnicas cinematográficas tradicionales. Los efectos especiales ayudan a la narración de la historia, pero la historia no debe depender de ellos. Puesta en escena minimalista, mezcla de lo cotidiano con lo sobrenatural, encuadres de cámara sorprendentes. La clave del terror oriental de principios de siglo no está tanto en los sustos como en la atmósfera en la que se desarrollan sus historias y en lo perturbador de sus imágenes. Mi habitación se convirtió en una habitación distinta. Incluso vi a alguien que le faltaba la mitad del tronco. Un terror que no da tregua al espectador, como explicaba Kim Ji-won, director de la película Un cuento de dos hermanas. En Occidente, las películas de terror se estructuran a partir de sustos separados por largos momentos de transición. El terror oriental, por el contrario, busca sacudir el espíritu, sostener el miedo desde el principio hasta el final de la historia. La mayoría de sus historias tienen que ver con espectros y venganzas de ultratumba. ¿Sabes quién es? No. Pero a veces me habla. Vendrá esta noche. Hay también una serie de recursos frecuentes, como la utilización de los ascensores, el pelo creciente o esos niños siniestros que aparecen en los lugares más insospechados. ¡Señora Sachi! ¡Ese niño! ¿Quién es ese niño que está arriba? Sin olvidar el gusto por la tecnología. ¡Qué extraño! Una llamada desde mi propio móvil. En el terror oriental, el mal llega a través de un teléfono móvil, de internet, o como ocurría en Ringu, el Círculo, a través de una cinta de vídeo. ¡Qué miedo he pasado! Hay algo que aún da más miedo. ¿Qué? ¿Has oído hablar de ese vídeo? Todo comenzó con un libro de Koji Suzuki, conocido como el Stephen King japonés. Un libro publicado a mediados de los años 90 y titulado así, Ringu, el Círculo. Narración y título. Continúa. Una atmósfera indescriptible emana de ella. La gente lo devoraba. Solo en Japón vendió más de 600.000 ejemplares y pronto se convirtió en imágenes. Primero con una pequeña película para la televisión y en 1998 con su salto definitivo al cine. La idea central partía de una leyenda urbana. Era un niño, un escolar que estaba de vacaciones en Izu con su familia. Un día iba a salir a jugar justo en el momento en que empezaba un programa de televisión que no quería perderse. Así que decidió grabarlo en el vídeo de su habitación. En Izu los canales son diferentes a los de Tokio y el que programó no correspondía a ninguno. No debería haberse grabado nada. Sin embargo, cuando puso la cinta, apareció una mujer en la pantalla. «Morirás dentro de una semana», dijo. Él paró la cinta y entonces sonó el teléfono. Ya lo has visto.
Y una semana después al niño lo encontraron muerto. Esta leyenda se convierte en realidad cuando mueren varios chicos en circunstancias extrañas, entre ellos la prima de una periodista. Todos ellos murieron el mismo día. Yoko, su novio Tomoko y también Iwata en su moto. Todos vieron el vídeo. ¿Vieron un vídeo? Sí, eso nos dijo Yoko, que habían visto una cinta muy extraña. Y cuando terminó, recibieron una llamada. La periodista empieza a investigar el caso y a partir del momento en que ve la cinta, la maldición cae también sobre ella. Sobre ella y sobre su exmarido, un profesor con poderes de vidente que se ofrece a ayudarle. ¿Y ahora qué hacemos? Supongo que deberíamos ir allí. ¿Hiroshima? Pero si a mí únicamente me quedan 3 días. Ya lo sé. Y a mí me quedan 4. Ringu el Círculo actualizaba de alguna forma los cuentos de fantasmas tradicionales japoneses, en los que las historias de espíritus vengadores son muy típicas. Ya han muerto 4 personas, todas el mismo día. Quizá deberías buscar un exorcista. La película fue un éxito en Japón y cosechó múltiples galardones en festivales especializados como el de Sitges. La prensa le dio mucho bombo y platillo. A España llegó 2 años después de su estreno en Japón y fue la primera de otras muchas películas de terror oriental que se estrenaron a continuación. Títulos como La Maldición, The Eye, Dark Water o Llamada Perdida. Ringu dio lugar a 2 secuelas, un remake americano, un cómic, un serial radiofónico y varias producciones televisivas, convirtiéndose en la franquicia más rentable de la historia del cine japonés. De paso, la película nos brindó también uno de los personajes más terroríficos del cine reciente. En sus investigaciones, la periodista y el vidente descubren a la autora de la cinta de vídeo. Sadako. Fue Sadako quien le mató. Podía matar a la gente a voluntad. Aquella criatura era un monstruo. Sadako podía matar con el poder de la mente. Su padre la arrojó a un pozo para acabar con ella y allí quedó sufriendo una muerte lenta y dolorosa. La cinta de vídeo sería una especie de manifestación física y vengativa de su dolor. ¿Entonces la cinta de vídeo? No pertenece a este mundo. Es todo el odio de Sadako, lo que está grabado en ella. Nos ha echado una maldición a todos. Durante la película hemos visto varias veces cómo terminan los que se atreven a ver la cinta. Nunca había visto un cadáver con esa expresión. ¿Causa de la muerte? Desconocida. También, junto a los protagonistas, hemos visto con detalle las extrañas imágenes que se ven en la cinta. Una mujer que se peina ante un espejo. ¿Esa mujer te suena de algo? No. Otra persona sin rostro que se ve junto a la pared, palabras escritas que tiemblan y entre las que podemos leer erupción, personas que se arrastran por el suelo con un gran sufrimiento, un hombre con la cara tapada con un trapo que señala con el brazo izquierdo. Oye, esta toma es muy extraña. Desde ese ángulo el que la firma debería reflejarse en el espejo. La cinta acababa con la imagen de un pozo en mitad de un claro del bosque. Un pozo, lo sabía. Un pozo. Sadako debe de estar aquí debajo. Casi hacia el final de la película conseguimos ver qué les pasa a las personas que han visto la cinta. El vidente está solo en casa y contempla sorprendido cómo la cinta se ha puesto en marcha sola en su reproductor. Pero esta vez no termina con la imagen del pozo, sino que de él vemos salir a una mujer vestida de blanco con una larga melena negra que le cubre el rostro. Medio arrastrándose, la mujer avanza directamente hacia la cámara. ¿Por qué? La mujer alcanza el objetivo de la cámara, pero no se detiene, sino que literalmente atraviesa la pantalla del televisor. Ahora la mujer se yergue amenazante en medio de la habitación. El hombre intenta huir, pero no puede, y ella empieza a descubrir su rostro tapado por el pelo. Solo hemos visto su ojo, pero no cabe duda, es la mirada del mal. ¿Qué ha pasado? Cuando he llegado estaba tendido en el suelo. ¿Te había dicho algo? ¿Te había hablado alguna vez de una cinta de vídeo? La expresión de su cara. Los americanos, muy cucosellos, bloquearon la distribución en cine o DVD de la película que no llegó a estrenarse en Estados Unidos. Hollywood quería vender al público su propia versión. 4 años después, estrenaron el remake titulado The Ring, La Señal, con Naomi Watts de protagonista y fue un gran éxito. Sadako la está llamando, ¿no es verdad? ¿Quién sabe? La película americana también resultaba escalofriante, pero su planteamiento era muy diferente. Un dato lo explica.
Hideo Nakata filmó su película con un presupuesto de poco más de 1 millón de euros. El remake americano tenía un presupuesto de 42 millones. Hasta la semana que viene, amigos. Continuará. Seguro que os suena a muchos. Es el tema de Totò y Alfredo de la banda sonora de Cinema Paradiso, compuesta por Ennio Morricone. Una música amable para dar paso a un tema que no lo es tanto. Vamos a recuperar un reportaje que emitimos en septiembre del año pasado, cuando se cumplieron 10 años de la caída del Lehman Brothers, el momento que marcó el inicio de la crisis económica de 2008. Con la perspectiva que nos dan los años transcurridos, vamos a ver cómo la ha reflejado el cine. Buenos días, soy Don Riddle. Hoy es lunes 15 de septiembre de 2008 y este va a ser uno de esos días que recordarán durante mucho tiempo. Así es, 10 años después lo seguimos recordando. La caída del gigante financiero Lehman Brothers fue el pistoletazo de salida para una de las crisis económicas más terribles de la historia. Dicen los que saben de ello que había signos evidentes de que ocurriría, pero muy pocos supieron verlos. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. La falta de supervisión, la complicidad de las agencias de calificación y la permisividad de los gobiernos que dejaron que bancos y entidades financieras especularan con hipotecas de alto riesgo y productos económicos sin garantías hizo que se gestase la tormenta perfecta. Y un día estalló. Los bonos hipotecarios de Louis Rainieri eran increíblemente rentables para los grandes bancos. Ganaron miles de millones con el 2% que cobraban por cada uno de esos bonos. Pero empezaron a quedarse sin hipotecas que incluir en ellos. Al fin y al cabo, hay un número limitado de casas y de personas con un empleo para poder comprarlas, ¿no? Y los bancos tuvieron que llenar esos bonos con hipotecas de alto riesgo. Y así la economía se fue al garete. El señor Elliot nos asegura que en los próximos meses la bolsa americana caerá alrededor de un 25%. Las empresas entraron en recesión y llegaron los despidos. 3.000 despidos en los astilleros. Según dicen, aquí serán otros 200. Pronto la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos se extendió al resto del mundo occidental. El embargo está en los ordenadores de todos los bancos. Nadie te va a dar ahora ningún crédito. Falta de crédito, embargos, aumento vertiginoso del desempleo. En los países de la zona euro y especialmente en los llamados periféricos, como España, Portugal, Italia o Grecia, la crisis de la deuda se sumó a la crisis financiera llegada de América. Los bancos colapsaron y los estados tuvieron que salir al rescate de aquellos que antes se repartían con alegría la tarta de los beneficios. No somos responsables. Ahora trabajamos para los accionistas. Y mientras se sucedían millones de dramas personales. He oído que os han vuelto a cortar la luz. Sí, es cierto. Dios mío, ¿cómo podéis vivir así? Ya ves. Poco a poco el cine fue ajustando cuentas con los codiciosos banqueros y hombres de negocios sin escrúpulos que habían provocado la crisis. Se trataba de aportar algo de luz en un tema que siempre resulta farragoso. Valores con garantía hipotecaria, préstamos subprime, tramos... Todo es muy confuso, ¿no? ¿No les aburre? ¿No piensan que son tontos? Bueno, eso es lo que pretenden. A Wall Street le encanta usar esos términos para que creamos que solo ellos pueden hacer lo que hacen. El primero en abrir fuego desde la ficción fue Oliver Stone, con la secuela de Wall Street estrenada en 2010. El mítico Gordon Gekko de los 80, Michael Douglas, regresaba para leccionar al cachorro Shia LaBeouf en las nuevas oportunidades de especulación. Escucha, se puede ganar una fortuna. Cientos de millones de dólares si se apuesta contra esta burbuja. Ojalá tuviera yo 1 millón. En la película Margin Call nos situaban en las 24 horas previas a la caída de Lehman Brothers, con una empresa a punto de deshacerse de sus bonos basura que se inspiraba bastante en el rescate del grupo Goldman Sachs. Si esos activos disminuyen solo un 25% y siguen en nuestros libros, la pérdida sería mayor que la capitalización de mercado actual de esta compañía. ¿Qué nos aconsejan? Venderlo todo.
hoy. El fraude, protagonizada por Richard Gere, hacía un retrato de uno de esos señores del dinero que provocaron la crisis. He hecho cambios en la sociedad, canjes de crédito, he hecho de todo. Y sí, lo sé, va contra los estatutos, pero estaba acumulando mucho dinero. Era una licencia para imprimir pasta, para todos nosotros, para todos. ¡Era Dios! Y La gran apuesta, que protagonizaron Christian Bale, Ryan Gosling o Brad Pitt, contaba la historia de unos tipos que supieron intuir un par de años antes la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y se hicieron ricos apostando contra el sistema. Las tasas de impago han subido del 1 al 4%, colegas. Y si llegan al 8, y llegarán, muchas de estas triple B también van a ir a 0. Y eso es una oportunidad. O sea que nos ofrece vender en corto ese montón de bonos. Con un CDS, una protección frente al impago. Es un seguro sobre el bono y si este se hunde pueden sacar un rendimiento de 10-1, incluso de 20-1. Y ya se está empezando a desplomar. También estaba el tema del desempleo. Aunque desearía venir con mejores noticias, el hecho es que usted y yo estamos aquí porque esta va a ser su última semana como empleada de esta empresa. En Up in the Air, George Clooney interpretaba a un agente externo contratado por las empresas para despedir a sus empleados. Y en The Company Men, protagonizada por Ben Affleck y Tommy Lee Jones, nos contaban que el paro no solo afectaba a las clases más bajas, también a los ejecutivos. Tu indemnización se acabará en 3 semanas. Nos ejecutarán la hipoteca. No tenemos dinero para la entrada de otra casa. De todos modos, no tendremos acceso a otra casa solo con mi sueldo. Podríamos vivir con tus padres. El género documental también intentó buscar explicaciones con películas como Inside Job, ganadora de un Oscar en 2011, o Capitalismo, una historia de amor, dirigida por Michael Moore. No podemos actuar así, como si esto estuviera bien. Es la primera vez que tapian una casa tras desahuciar a los ocupantes y tirar sus muebles a la basura. Quieren que sepamos que se están poniendo firmes. Solo soy carpintero. Vale, es carpintero. ¿Y qué? Solo soy eso. Si la gente pagara sus facturas, no la echarían. Pues la gente paga sus facturas y aún así la echan. El documental griego Deudocracia también corrió como la pólvora por internet, y otras películas europeas como la francesa El Capital de Costa Gabras o la belga 2 días, 1 noche mostraban las consecuencias de la crisis. En esta última, dirigida por los hermanos Dardenne, Marion Cotillard era una trabajadora a la que sus jefes proponían no despedirla si convencía a sus compañeros de que renunciasen a su paga extra. Quería preguntarte si querrías votar porque conserve mi trabajo. Yo no voté contra ti, voté por mi paga extra. Dumont relaciona las dos cosas, yo no. Lo sé, es asqueroso que os obligue a elegir. En España, las películas sobre la crisis se han centrado sobre todo en las consecuencias que esta ha tenido en las vidas de la gente. ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler? 8 meses. 8 meses. ¿Y en el paro? 3 años y medio. O sea, cuando tienes ayuda de familia, no tienes prestación. Rocío, ¿de qué vives? Es que estoy sola con un niño chico. No necesitas a alguien, no sé, para limpiar la oficina o algo. En Techo y Comida, Natalia de Molina interpretaba a una madre soltera sin recursos. Y es que en España, además de la crisis financiera y la de la deuda, se sumó además el estallido de la burbuja inmobiliaria. 10 metros cuadrados de piso, a las afueras, pero que no está lejos. ¿Que hemos tardado 10 minutos? 8, tardé yo el otro día. Ay, que está muy bien de precio porque fíjate qué salón, con su tarima flotante, su pladur. Sí. Durante años, las hipotecas con bajo interés y los créditos que los bancos te metían por los ojos animaron a la gente a comprar casas. Y cuando estalló la burbuja, muchos se quedaron con el culo al aire, como veíamos en la película 5 metros cuadrados. Cariño, que lo que hay que hacer es hablar con el jefe de obra. ¿Se ha ido? Pues con quien haya, no hay nadie. Pero vamos a ver, Nacho nos dijo a nosotros... ¿Qué Nacho? El de la promotora. ¿Amigo suyo? La que me lo vende a mí se llama Maribel. Llegaron entonces los embargos y los desahucios de los bancos. Sepa que si no nos paga, nos veremos obligados a quedarnos con el piso de su padre. Que no, que es que voy a pagar. Usted y su hija viven allí, ¿no? Pues si pierden el piso y se quedan en la calle y no pueden garantizar vivienda y alimentación para su hija, Servicios Sociales podría tomar cartas en el asunto. Eduard Cortés, en Cerca de tu casa, nos contaba la desgraciadamente muy común historia de una familia que, aun habiendo perdido el piso, tenían que seguir pagando al banco su deuda. Yo soy el primero al que le sabe mal, pero es que el piso ha perdido valor. ¿Pero cuántos debemos todavía? 17.523 euros. Otras películas, como Murieron por encima de sus posibilidades, de Isaac y la Cuesta, Hermosa Juventud, de Jaime Rosales,
o Hablar, de Joaquín Oristrel, nos ofrecían diferentes retratos de la España de la crisis. Yo iba a abrir otra peluquería. Iba a dar trabajo a mogollón de gente de los tuyos. Porque lo de los ricitos funciona, eso sí, tiene mercado. Claro, ¿quién cojones va a abrir una peluquería si estáis todo el rato hablando de ¿quién le mía, ha hecho mi trabajo, le quiere cobrar? Si no hay quien cojones prospere en este país, cree puestos de trabajo que tanta falta hacen. Si estáis todo el rato... ¿A ti no te importa? A mí menos. Ahora, cuando cobres tu dinero, quiero que pienses en la cantidad de gente de tu raza que se va a quedar en la puta calle por tu culpa. Y la comedia Perdiendo el Norte abordaba la situación de los jóvenes que tienen que emigrar para encontrar un trabajo. ¿Buscas pinches? Pues no busques más, que nosotros somos tus hombres. Para. Que esto es un restaurante. El que pinta aquí un científico y un economista, ¿eh? Pues trabajar, Hugo. Más de lo que hacen en España, ¿eh? Claro. Hombre, por algo hay que empezar. Mira, yo antes de entrar en el estudio de arquitectura, limpié escaleras, hice cámaras. Me parece muy respetable si esas eran tus expectativas. Pero yo no he venido a Alemania a hacer el trabajo que los alemanes no quieren hacer. Y la ecuatoriana que limpiaba en tu casa lo hacía porque ese era el sueño de toda su vida. Desde pequeñita, no te jode. Durante estos 10 años hemos visto la crisis en los periódicos, la radio o la televisión, y como explicamos, también en el cine. Pero lo que es peor, también la hemos visto en nuestras vidas, las de nuestros amigos o familiares. He intentado encontrar trabajo, he salido todos los días y no he recibido ni una oferta. He ido a ver a toda la gente que conozco y a otros que no conozco y les he rogado, les he suplicado un puesto, el que sea. Hay miles de nuevos licenciados en lo mío, sin hipotecas, sin hijos y trabajan un montón de horas por nada. Tengo 37 años y soy un parado fracasado que no puede mantener a su familia. Porque han sido las clases media y trabajadora las que más la han pagado. Subida de impuestos, recortes sociales y una nueva filosofía del mundo laboral que ha acabado imponiéndose. ¿Y mis derechos qué? Tienes derecho a cabrearte, eso sí. El trabajo ha pasado de ser un derecho a convertirse en un lujo y el miedo al desempleo ha fulminado en poco tiempo las conquistas sociales que los trabajadores tardaron más de un siglo en lograr. ¿Cómo vamos a atender a los mismos clientes con la mitad del personal? Viajo 2 semanas al mes. ¿Qué le digo a mis hijos? Que eres afortunada de tener trabajo. Se ha abaratado el despido. Te aseguro que todos estos despidos resistirán cualquier escrutinio legal. ¿Y qué me dices del escrutinio ético? No violamos ninguna ley. Retrasado la edad de jubilación. ¿Piensa en jubilarse? Ni hablar. El paro y la precariedad laboral siguen estando a la orden del día. Mi tío Tommy trabajó en la compañía telefónica 19 años y lo despacharon 10 meses antes de tener el seguro médico. Y lo volvieron a contratar 4 meses después. Por la mitad de su antiguo sueldo. Especialmente sangrante resulta el paro juvenil. No, mira, lo he intentado, he buscado por todas partes, pero en lo mío no hay nada de momento. ¿Por qué no pides trabajo en una hamburguesería? Seguro que te contratan. Saqué la nota más alta de mi promoción. Eso no hace falta que lo pongas en tu currículum. O el de los mayores de 45 años. Tendré que volver a empezar y cada vez tengo menos posibilidades. Tendré que aceptar lo que me ofrezcan. Y todas estas tragedias personales chocan salvajemente con los bonos, jubilaciones e indemnizaciones millonarias que se llevan algunos ejecutivos y banqueros. Te llevaste 22 millones el año pasado y esas personas han perdido sus casas, sus matrimonios, el respeto de sus hijos. Hicimos lo que el mercado nos exigía para sobrevivir. La brecha salarial se ha abierto como nunca antes en la historia y 10 años después vemos que aquellos que más se lamentaban por sus empresas son ahora más ricos que cuando comenzó la crisis. Esto me deja sin nada. Encontrarás el modo de salir adelante. Seguro que tienes un montón de cosas en paraísos fiscales. La lección final está clara. Las crisis del capitalismo vuelven siempre y los que las pagan son también siempre los mismos. Ya lo decía Jeremy Irons en Margin Call. En el mundo siempre ha habido y siempre habrá el mismo porcentaje de ganadores y perdedores, ricos felices y pobres desgraciados, peces gordos y perros hambrientos. Sí, puede que hoy en día nosotros seamos más que nunca, pero los porcentajes son exactamente iguales. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM.
Que lejos estoy del suelo donde nací. Intensa nostalgia invadí mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, cual al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Esto que suena es la canción Mixteca, de la banda sonora de París, Texas, la película de Wim Wenders. Ray Cooder pone la guitarra y la voz Harry Dean Stanton, el protagonista del film, que se atreve a cantar en castellano. La canción Mixteca es en realidad un tema de principios del siglo XX compuesto por el mexicano José López Alávez, que Ray Cooder adaptó para la película. Pero vamos ya con el último reportaje de hoy dedicado a Errol Flynn, un reportaje que incluimos en su día en nuestra serie La Crónica Negra de Hollywood. Aunque el gran aventurero del cine de los años 30 y 40 murió por causas naturales, su vida estuvo llena de escándalos y excesos que le hacen merecedor de un capítulo en esta Crónica Negra. Le llaman el Paseo de la Fama. Las aceras de Hollywood Boulevard están decoradas con baldosas con una gran estrella de color rosa y dorado, dedicadas cada una de ellas a más de 1.500 personalidades del mundo del espectáculo. La estrella de Errol Flynn está justo enfrente de un bar y al lado de un cine que proyecta películas porno. Es una casualidad, pero no deja de ser curioso que aún tras la muerte, el nombre de esta estrella siga asociado a las dos pasiones que marcaron su vida, el sexo y el alcohol. Debió de ser por 1945, cuando yo trabajaba de modelo. Alguien me invitó a una de las famosas fiestas de Errol Flynn en las que todo era posible. La primera imagen que tengo de él es bajándose los pantalones y tocando el piano con la picha. Tocó You Are My Sunshine y la verdad es que no lo hizo nada mal. Así recordaba Marilyn Monroe la primera vez que vio a Errol Flynn, una imagen que define perfectamente el carácter exhibicionista y alocado del actor. Flynn fue una de las pocas estrellas que jamás necesitó recurrir al departamento publicitario de su estudio, ya que por sí mismo hacía correr ríos de tinta en los periódicos. Y lo más curioso es que el público le perdonaba todo. La gente le admiraba por sus proezas tanto dentro como fuera de la pantalla. A fe mía que sois un bribón audaz. Me gustáis. Flynn fue un hedonista para el que solo contaba el placer. Señor Flynn, sí. Kate Hepburn, la de la mandíbula prieta tan encantadora como siempre. Deberías usar el jabón de manos Lux, yo lo uso. Como seductor no tenía rival en Hollywood. Las mujeres le acosaban allá donde iba. Oh, señoritas, por favor, basta ya. Tuvo cientos de amantes, mujeres de toda condición y edad que sucumbían ante su magnetismo. Bette Davis le recordaba así. No sé cómo sería con otras mujeres, no puedo saberlo. Conmigo era un hombre muy romántico. Se le consideraba un superhombre de las alcobas y cada día solía irse a casa con una jovencita distinta, para envidia de sus amigos, como el director Vince Sherman. Errol, le decía yo, no entiendo cómo puedes estar trabajando todo el día y después salir con tantas chicas. Y él me contestaba, es muy fácil, yo leo la prensa mientras ellas hacen sus cosas. Según contaba, desde su debut en el sexo, con la criada que le cuidaba de niño, hasta el final de su vida, hizo el amor con más de 10.000 mujeres. En lo alto de una colina de Mulholland Drive construyó su mansión, pensada como un templo del sexo. Dormitorios llenos de espejos, camas de agua, agujeros para practicar el voyerismo. Los fines de semana, Flynn reunía a sus amigos, invitaba a personajes famosos y juntos se lanzaban a orgías que duraban varios días. ¡Preparados, muchachos! ¡Primero de Michigan! ¡Carguen! La historia frívola de Hollywood está llena de leyendas y proezas sexuales que tuvieron lugar en esa casa. Magnífica carga, muchachos. Sargento, que se atienda a los heridos. Luego estaba el Zaka, su yate. Tenéis que venir a navegar. Este fin de semana voy a Catalina. Isla Catalina. Buena idea. ¿Queréis divertiros? Incluso he convencido a la deliciosa señorita de Havilland y a su no menos cautivadora hermana de que vengan, aunque me temo que su madre insistirá en acompañarlas para proteger su discutible virtud. Atacaremos esos dos monumentos de prístina belleza británica a pesar de todo. El actor lo
llamaba cariñosamente la Triple F, Flynn's Fucker Flyer, el velero copulador de Flynn. Las fiestas, borracheras y orgías a bordo del Zaka eran famosas. Conseguir una invitación para subir a bordo era algo por lo que muchos hubieran vendido su alma. Robert Douglas, actor y amigo de Errol Flynn. Me acerqué al barco y oí las risitas de unas chicas. Errol me vio y me dijo, venga, Bob, sube. Él ya estaba muy alegre. Pero seguimos bebiendo champán un par de horas y zarpamos hacia Catalina. Llegamos a Catalina y pasé el mejor fin de semana que había pasado y que pasaré en toda mi vida. Pero en 1943 un escándalo haría por primera vez tambalearse la carrera del actor. Fue acusado de violación por 2 jóvenes menores de edad y llevado ante los tribunales. En realidad, el asunto llegó ante el juez al negarse a pagar el chantaje que le exigían las presuntas víctimas. Han preparado todo esto solo para cazarte. Bien, ¿y qué? ¿Qué haremos sin ti si eso sucede? ¿Esas tenemos? Os habéis convertido en unos cobardes comodones. ¿Dónde está vuestro amor a la aventura y al riesgo? El juicio se convirtió en un circo, con toda la prensa aireando sus trapos sucios y centenares de fans aclamando al actor a las puertas del juzgado. Afortunadamente para Flynn, en el jurado había mayoría femenina, 3 hombres y 9 mujeres. Señora presidenta del jurado, ¿tiene usted su veredicto? Sí, señoría. Sí. Este jurado considera al señor Flynn inocente. Inocente. Sí, es inocente. ¿O qué digo? Es mucho más que eso. Es una maravilla. Es suficiente. A partir de entonces se puso de moda la expresión estar in como Flynn, que venía a significar estar metido en todos los líos y en todos los escándalos. El actor no tardó mucho en volver a las andadas. Durante el juicio conoció a una bella joven que vendía tabaco a las puertas del juzgado y la dejó embarazada. Esta vez no hubo escándalo. Pocos meses después se casaron en Acapulco. Si los escándalos no podían con él, otro enemigo en cambio empezaba a destruirle poco a poco. Errol Flynn se estaba convirtiendo en un alcohólico. Y no solo eso, también le gustaba experimentar con drogas. Cariño, ¿quieres fumar? ¿Qué es esta? Es una pipa. ¡Ay! ¿Como la de Sherlock Holmes? No, como la de Sherlock Holmes no. Esta es una pipa especial. La compré en China. Flynn empezó a fumar opio ávidamente cuando supo que desarrollaba el placer sexual. Luego se pasó a la cocaína y a la morfina hasta acabar completamente colgado de la aguja hipodérmica. Para colmo, 2 nuevos escándalos saltaron a la luz pública, otro proceso de violación, esta vez en Francia, y unas explosivas declaraciones a la revista Confidential, según las cuales el actor había invitado a varias prostitutas a acompañarle en la luna de miel de su tercer matrimonio. Os aconsejo refrenar vuestra atrevida lengua. Me pedís algo a lo que no estoy acostumbrado. A finales de los años 40, la carrera de Errol Flynn estaba cayendo en picado, y buena parte de la culpa la tenían sus excesos. Dígame... Errol, ¿pero todavía estás ahí? Hace media hora que te espera todo el equipo listo para rodar. Lo siento. Dile al director que hoy no podré ir al estudio. Me encuentro mal. Lo sabía. Has vuelto a trasnochar, Voy a tener que informar al productor. Mira, imbécil. Hace 3 días que no me acuesto, pero eso no importa. Yo aguanto lo que sea. Simplemente estoy mal. Cada vez menos directores querían contratarle. Errol Flynn era ya una sombra avejentada y barriguda de sí mismo. Al mismo tiempo, los problemas económicos aumentaron. Le perseguían los acreedores, el fisco americano y también sus exmujeres. El actor dejó Hollywood y buscó refugio en Europa. Aceptó presentar una serie producida en Inglaterra, El teatro de Errol Flynn. Debido al austero plan de las producciones televisivas, repetir una escena era un lujo impensable. Por eso, varios de los episodios contienen escenas que presentan a un Errol Flynn claramente borracho. Pero aún resultó peor cuando aceptó interpretar en el teatro una versión de Jane Eyre. Lo recuerda el actor Ralph Bellamy. Hacía que le pusieran vasitos de vodka en la mesa o en las mesillas del escenario. Durante la representación, Errol daba la espalda al público y se bebía su vasito de vodka. Errol Flynn era consciente. La carrera del mayor amante que nunca tuvo Hollywood había llegado a su fin. Señoritas, me despido de ustedes agradecido. Por llamar, vuelva usted, vuelva. En 1959, con el corazón debilitado y el hígado deshecho, viajó a Vancouver, en Canadá, para vender su yate, ya que las deudas le agobiaban. Durante las negociaciones se sintió repentinamente enfermo y se retiró a su hotel. Al cabo de unas horas había muerto.
Su organismo, castigado duramente por los excesos, había estallado al fin. Tomé nota. La muerte se produjo como resultado de un ataque cardíaco por oclusión de las coronarias. Se trata de un varón blanco, 1,80 de estatura, edad digamos 70 o 75 años. Pero, doctor, ¿no le conoce? No. Es Errol Flynn, el actor, tiene 50 años. El médico que firmó su certificado de defunción pensaba que era un anciano, y es que su cuerpo avejentado era el resultado de medio siglo de borracheras, orgías y drogas. Mickey Rooney, uno de los mejores amigos del actor, lo resumía así. Errol debió despertarse una mañana y ver que ya no era Robin Hood. Eso fue lo que le mató. Errol Flynn fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park, el mismo cementerio en el que yacen Bogart, Buster Keaton o Jim Harlow. En el ataúd, cuentan, sus amigos metieron 6 botellas de vodka para hacerle más llevadera la otra vida. Un digno final, en definitiva, para un hombre que vivió la aventura del cine tan intensamente como las suyas reales, y cuya mejor definición la pronunció él mismo. Una pizca de color en un mundo aburrido. Hoy en día la estrella de Errol Flynn brilla en Hollywood Boulevard entre los más grandes, un canalla simpático y seductor al que el escándalo persiguió incluso tras la muerte. Un año después de su entierro, la madre de Beverly Adlan, la adolescente que le acompañó en los últimos meses de su vida, le demandó por haber introducido a su hija en una sexualidad perversa, llena de inmoralidades y vicios, tal y como decía en su acusación. La madre pedía $5 millones en concepto de indemnización. El juez, admirador incondicional del actor, desestimó la demanda. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Nos vamos, y lo hacemos con esta melodía de piano que es el tema central del Gran Miércoles, una película sobre el surf que dirigió John Milius en 1978. Su banda sonora era cosa de Basil Poliduris. Y nada más, que paséis un buen día y hasta mañana.